Hoy vamos a comenzar con la información, evidentemente, que tiene que ver con la Presidenta de la República y la investigación que tiene en ciernes respecto a enriquecimiento ilícito, por decirlo menos. El tema de los relojes y las joyas cuya propiedad se discute y cuyo también lugar de ubicación se está averiguando dónde están, sigue siendo materia de discusión en medios de comunicación. Pero en esta crisis creo que hay que pensar en elementos que están allí dando vueltas. Primero, el apoyo de las Fuerzas Armadas a este gobierno que tiene las manos manchadas de sangre y que en diciembre del 2023 asesinó a personas indefensas, a personas que no significaban un riesgo, a personas que no iban armadas, sobre todo. Bueno, las Fuerzas Armadas estuvieron este fin de semana acompañando a la Presidenta Boluarte, que presidió el domingo el cambio de guardia. Ahí estuvo el primer Adriancén, el ministro de Defensa Astudillo y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Ustedes me dirán, y con razón, no, pero es que las Fuerzas Armadas tienen que obedecer el mandato constitucional y estar del lado de la Presidenta de la República. Es que cuando vino la crisis con el usurpador Merino, las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de la historia y no acompañaron a un gobierno que tenía claros signos golpistas. ¿No es cierto? Recuerden con claridad cómo un fin de semana fueron convocados a Palacio de Gobierno porque Merino quería saber si contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas y estas le dijeron no vamos y no fueron a Palacio de Gobierno. Pero esta vez no, esta vez juegan en pared, esta vez son lo mismo. Probablemente las violaciones a derechos humanos del 22 y del 23 en las protestas sociales los obliga de alguna manera a mantener esta suerte de matrimonio, esta suerte de convivencia, donde todavía tienen mucho que aclarar y que responder por gravísimas violaciones a los derechos humanos. Por eso es la foto, por eso se necesitan, por eso se sostienen unos a los otros. Es penosa la imagen de las Fuerzas Armadas, es una imagen donde además, si quieren verlo desde otra perspectiva, son utilizadas por el poder político, porque Boluarte y Adriancén las necesitan, sin duda. Este es un gobierno que no solo tiene manchadas las manos de sangre, sino que la evidencia de la corrupción a la que estamos atendiendo parece ser tan significativa que parece mentira que las Fuerzas Armadas hayan olvidado lo que les significó unirse a la corrupción en los 90, lo que les significó ser parte o acompañar a un gobierno corrupto, a una dictadura funesta como la de Alberto Fujimori y que terminó con muchos de ellos en prisión y con muchos comandantes generales en prisión. Ojo con eso, porque la historia se vuelve a repetir. Y si esa foto les impresiona, impresiona también el dato de los empresarios. A Castillo había que vacarlo, que investigarlo todos los días, decían los empresarios. No, es que no está a la altura del cargo, vacancia. Diariamente lo pedían. La CONFIEP emitió en ciertos momentos comunicados muy fuertes en contra del presidente Pedro Castillo. Y seguramente con razón, esa será otra discusión. Pero es que no hay el mismo rasero aquí. Aquí la protegen, la apañan, la acompañan cuando saben que este es un gobierno mediocre, que no tiene los niveles de los que los peruanos deberíamos enorgullecernos, de tener un gobierno que mire hacia adelante y le ponga un norte al país, pero es que el 70% de los CEOs respaldan a Boluarte. ¿Qué cosa respaldan de Boluarte? Lo único que respaldan es que iba a usar una expresión un poco fea, pero se mueren de miedo de la posibilidad de la aparición de un segundo Castillo, de un Antauro Humala. Se olvidan que los mecanismos constitucionales y de derecho permiten acotar situaciones como esa, pero prefieren ponerse del lado de Boluarte, prefieren acompañarla en esta suerte de tropelía constante. No, es que no hay otro. Bueno, que los ciudadanos decidamos quién es ese otro en elecciones libres. Van los empresarios de hoy, hijos de los empresarios seguramente de los 90 que no han aprendido nada, respaldar un gobierno con evidentes signos de corrupción? Sin duda signos que la Fiscalía tendrá que averiguar y tendrá que responder por todas sus acciones. Pero un gobierno donde la Presidenta de la República es incapaz de entregarle a la Fiscalía lo que ésta le pide, ¿no es cierto?,
porque lo que quiere es protegerse ella de acusaciones graves, mientras seguramente espera que los relojes y las copias vengan de China. Esta es una postilla mía, este es un subrayado mío, pero también lo pongo a consideración como hipótesis. Es una pena, y con esto cierro, que empresarios y militares sigan apoyando a un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre y que además tiene evidentes signos de corrupción. Qué pena que no se aprendió nada de los 90 y qué pena que estemos repitiendo ese papelón. Las Fuerzas Armadas, que son de todos y de todas, al servicio y utilizadas las dos cosas por el gobierno de turno, el gobierno de Dina Boluarte.